Si no conocemos el destino que visitamos antes de viajar, y cuando hablo de conocer es si no investigamos, si creemos que por pagar tenemos el derecho a hacer lo que se nos antoja con el lugar y con su entorno, pues tampoco vamos a asegurar destinos de primera, destinos sanos, y tampoco vamos a preservar nuestra tierra. El sector del turismo, una de las mayores industrias globales, representa la 10ª parte del PIB y del empleo del mundo. Esto según los datos de la Organización Mundial del Turismo y del informe sobre población mundial de las Naciones Unidas. En la actualidad, cada vez se están enfocando mayores esfuerzos en promover un desarrollo turístico más sostenible, y somos más las personas que a la hora de viajar queremos reducir nuestro impacto en el planeta y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Hoy nos acompaña Vicente Ferreira Costa, mexicano. Él es especialista en turismo sostenible y social, cambio climático y desarrollo. Es fundador, además de Sustentur, y ha dedicado los últimos 20 años de su vida a apoyar a destinos, empresas y comunidades rurales a cambiar la forma de hacer turismo con un enfoque de sustentabilidad. Hoy, de la mano de Vicente, vamos a darle muchas razones por las cuales debemos apostar al turismo sostenible y algunas, por supuesto, recomendaciones para lograr un mejor turismo en nuestros países. Un turismo del que nos podamos sentir orgullosos, que realmente genere beneficios y que sea sustentable, solidario y socialmente responsable. Bienvenido, Vicente. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y poder platicar sobre estos temas que, como bien comentas, pues son temas muy relevantes y muy importantes, sobre todo en el contexto que vivimos ahora. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Cuando uno piensa en turismo común y corriente, como se conoce, es muy probable que muchos, se nos venga a la cabeza imágenes de millones de viajeros desplazándonos a diferentes países, grandes aglomeraciones de gente, cantidad de tour operadores ofreciendo paquetes, todo incluido, jornadas, mejor dicho, maratónicas, que para mí son agobiantes, de querer hacerlo todo y de querer tener todo en poco tiempo, y entonces como que no nos alcanza el tiempo, ecosistemas sobreexplotados y en muchas ocasiones precariedad laboral. Pero yo sé que tú traes una luz de esperanza, una luz transformadora, y quiero empezar a esclarecer el concepto. ¿Qué es el turismo sostenible y cuáles requisitos claves debe cumplir el turismo para que se considere sostenible? Bueno, creo que tú lo dijiste muy bien en la introducción y tal vez a partir de ahí podemos empezar a construir. Como cualquier actividad que hacemos todos los días, por muy pequeña que sea, el turismo genera una serie de impactos, ¿no? Impactos económicos, impactos ambientales, socioculturales, positivos y negativos, porque también es cierto que hay actividades que generan beneficios. Entonces, el turismo sostenible básicamente es aquel turismo que primero, a la hora que se desarrolla, ya sea en un gran hotel, en un pequeño hotel, en un área protegida, en una comunidad rural, toma en consideración justo estos impactos, identifica estos impactos y entonces permite de alguna manera minimizar todos los impactos negativos, como puede ser el uso de recursos, la huella de carbono, el impacto que hay al visitar un destino, y también toma en consideración los impactos positivos y los maximiza. Entonces tenemos una actividad que, como bien tú decías, es una actividad pues que vale realmente la pena y es una actividad que genera un beneficio no tan solo económico, sino también a los ecosistemas y al patrimonio cultural tangible e intangible de los lugares que visitamos. Y estos requisitos, Vicente, pues pueden ser considerados como principios de sostenibilidad en el turismo, que de alguna manera agrupan el medio ambiente, la parte sociocultural y la parte económica. Ahora, si queremos lograr su sostenibilidad a largo plazo, que digamos que debería ser, debe haber un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones. Es más, ahora que sabemos que el turismo de alguna manera está experimentando un altísimo crecimiento por obvias razones después de pandemia, y ya vamos a hablar de eso, es fundamental que estos esfuerzos sean en comunidad, sean colectivos, como aquí los tratamos todo en comunidad, como en Bicla, para que sí o sí
se garantice que perdure en el tiempo, porque si es a corto plazo no sirve de nada. Yo, Vicente, me imagino que existen indicadores destinados a ayudar a los gestores de empresas, a destinos turísticos para tomar mejores decisiones y que sirvan de alguna manera como punto de referencia para establecer comparativos, para saber qué está bien y qué está mal. ¿Cómo se mide el turismo sostenible? Bueno, sí, hay una serie de indicadores. De hecho, la Organización Mundial del Turismo tiene un documento donde hay cerca de 550 indicadores para medir el turismo sostenible. Bueno, hay indicadores, algunos indicadores muy básicos, podemos implementar en todas las empresas o en los destinos. A mí me gusta mucho decir que la sostenibilidad y este concepto de sostenibilidad lo debemos de entender y lo debemos de definir en función del tipo de turismo y en función del tipo de destino en el que desarrollamos turismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, implementar acciones de sostenibilidad en un área protegida, donde a lo mejor los indicadores tendrán que ir más pues al número de especies, al número de hectáreas protegidas, al impacto que puede tener un senderista, a, por ejemplo, pensar en la sostenibilidad en un gran resort o en un destino grande de sol y playa, en el cual pues a lo mejor los indicadores van más relacionados hacia reducir los consumos de recursos, hacia generar cadenas de valor cortas, hacia beneficio, como decías bien tú al inicio, en temas de empleo. Y si hablamos de algunos indicadores puntuales, así como generales, yo sé que depende mucho si estamos en la urbe, si estamos en una reserva, pero estamos hablando de ¿qué? De consumo de electricidad, de residuos, de los huéspedes, de consumo de agua. Exactamente, en materia ambiental podemos hablar de temas desde gestión del territorio, por ejemplo, el número de áreas protegidas en la zona. Podemos hablar del consumo de agua, del porcentaje de tratamiento de aguas grises o aguas negras, el consumo de energía, el porcentaje de energía que viene a través de fuentes renovables, que también es un tema ahora muy importante en temas de cambio climático, nuestra huella de carbono, etcétera, ¿no? En materia social podemos hablar pues de indicadores de derrama económica, del porcentaje de personas que contratamos que son de la comunidad, el beneficio económico a largo plazo, y en materia social pues hablamos también de estos indicadores que tienen que ver con la protección de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, el empleo justo, la inclusión, la diversidad, el porcentaje de mujeres que hay en puestos directivos en empresas, es decir, hay una serie de indicadores. Estos que menciono ahora pueden ser como los indicadores pues básicos que deberíamos cumplir todos, y a partir de ahí vamos trabajando en los demás temas. Y en ese orden de ideas también, hoy día hay varias certificaciones de turismo sostenible a las que pueden adherirse, digamos, agencias de viajes, turoperadores, hoteles. ¿Cuáles? ¿Cuáles nos recomiendas para, no sé, para verlos? Porque uno también busca eso. Ah, bueno, este hotel tiene tal certificado. Ah, bueno, esta agencia tiene tal certificado. ¿Cuáles son los certificados que tú dices? Tenemos que fijarnos. Si está ese certificado, vamos a la fija con algo, mejor dicho, súper bueno para el turismo. Desde un punto de vista personal y un poco después de muchos años trabajando en estos temas, yo podría poner las manos al fuego tal vez por 4 o 5 sistemas de certificación que son muy importantes. Tal vez el primero, y el que a mi punto de vista es el más robusto, es uno que se llama AirCheck, que es una certificación australiana, que además esta certificación tiene un vínculo con un instituto de investigaciones y pues la hace muy robusta. Otra que probablemente sea mucho más conocida en nuestros países es la de Rainforest Alliance, ¿no? La de la ranita, que no solo tiene en turismo, sino tiene en otros productos de consumo como café o madera, etcétera, etcétera. Otra de la que es importante puede ser, por ejemplo, Blue Flag, que es certificación también para playas, pero también para marinas turísticas o para actividades acuáticas, ¿no? Tours de snorkel, tours de buceo. Lo importante siempre como consumidor, que estos sistemas de certificación estén avalados por el Consejo Global de Turismo Sostenible. Si ustedes buscan en internet Consejo Global de Turismo Sostenible, entran a su página. Esta institución, que es una institución global avalada por la Organización Mundial del Turismo, pues nos dice cuáles son las certificaciones que tienen un proceso serio y aquellas con las que podemos nosotros tomar mejores decisiones como viajeros. Sí, eso sí es verdad. Toca mirar que esos certificados sean serios, porque hoy día no sé por qué siento que en todas partes ponen sellos y sellos y sellos, y muchas veces uno es, ¿y ese sello qué será? ¿Y eso qué dirá? No, hay que investigar, no podemos comer en vano, entero, entonces hay que investigar, pero me encanta que nos hayas dado unos de tus más confiables
porque de ahí podemos empezar. Vicente, yo siento que la pandemia del COVID-19 trajo consigo, sin querer queriendo, por supuesto, la necesidad del contacto con la naturaleza. Como que los turistas post-COVID, aunque todavía estamos acá, ¿no? Obviamente, se han vuelto aún más exigentes y por tanto están buscando más comodidad, están buscando servicios, buscan otros factores como la salud, el distanciamiento social, la libertad, ese contacto con la naturaleza, con la vida, con una conciencia mucho más arraigada que lo que hacíamos antes. Antes íbamos y decíamos, quiero irme de viaje, me quiero ir tantos días, no importa dónde, lo importante es que me salga barato. Hoy siento que no es así. Eso quizás ha hecho que los hoteles ecológicos se hayan vuelto muy apetecidos. ¿Podrías darnos, no sé, si tienes 5 hoteles ecológicos sostenibles en el mundo o en Latinoamérica y de paso nos cuentes por qué son tus preferidos o son los que tú recomiendas? Coincido completamente contigo en que el turista es un turista bien diferente después de haber vivido lo que vivimos, ¿no? Vivimos un stop completo que además nos permitió tomar conciencia y revalorar muchas de las cosas que traíamos antes, entre ellas el tema de viajar. Y en ese sentido, pues hay una serie de empresas que están apostándole muy fuerte al tema. Uno de ellos, con el que estamos trabajando muy fuerte en algunos destinos de México y Latinoamérica, es esta cadena española Iberostar. Iberostar tiene un programa que se llama Ola de Cambio o Wave of Change y ellos trabajan y han estado trabajando muchísimo en 5 indicadores muy puntuales, entre ellos, por ejemplo, eliminar el uso de plásticos, entre ellos, por ejemplo, que toda su proveeduría de alimentos y de pescados y mariscos sea de fuentes sostenibles. Y lo más interesante y lo que me gusta mucho de ellos y que creo que lo que tenemos que apostar en estos temas, pues es justamente que ellos son muy transparentes. En su página web, en sus reportes de sustentabilidad, tú puedes ver exactamente cómo está funcionando. Y así como ella, hay otras cadenas también internacionales. Hilton está haciendo muy buen trabajo con el tema de vinculación a objetivos de desarrollo sostenible. Melia trae campañas también interesantes. Entonces, tal vez aquí la reflexión es que no necesariamente el tema de sostenibilidad se da solo en emprendimientos pequeñitos, sino también las grandes cadenas tienen un impacto importante y algunas están cada vez más entrando a este tema, ¿no? Pero también hay modelos de negocio que son interesantes y que son muy innovadores. Y fíjate que justo ayer estuvimos en uno de ellos, que está aquí localizado en Yucatán, en Tulum específicamente, que se llama Habitas. Habitas es un modelo de negocio como tipo glamping, es decir, de estos camping de lujo, pero con un concepto totalmente regenerativo. Es decir, ellos ya dieron un paso más allá de la sostenibilidad, digamos. Ellos sí son muy pequeñitos, a lo mejor 25, 30 cuartos, pero están localizándose en sitios, pues, de un gran valor ecológico. Acá lo estoy viendo y ya quiero ir. ¿Cómo así? Esto es demasiado divino. Es espectacular, la verdad es que el modelo, pero además lo más interesante que ellos dicen es, y que nos gustó mucho escucharlo ayer, esto es un negocio, esto funciona como negocio. Entonces, creo que eso también es bien relevante cuando hablamos de turismo sostenible, que entendamos que es negocio, porque si nosotros entendemos que hacer bien las cosas nos deja beneficio, pues eso va a hacer que se replique a futuro pues el trabajo que están haciendo, ¿no? Otro modelo de negocio que en lo personal me gusta mucho, pues es el de Celina, que seguramente ustedes conocerán. Esta empresa hotelera que además está trabajando muy fuerte en temas de innovación, que acaban de lanzar un programa que además está buenísimo, que se llama Celina Colive, donde tú pagas una membresía mensual y te puedes ir a viajar por el mundo con ellos y pues tener espacios para hacer coworking y para poder estar pues con todo este tema de wellness que está creciendo mucho en la hotelería y responde muchísimo a esta nueva forma de viajar y de hacer negocios, porque hoy también la pandemia nos ha enseñado pues que podemos trabajar prácticamente desde cualquier sitio donde hay una buena conexión y eso está abriendo oportunidades interesantísimas para muchos, ¿no? Y tal vez la última que me parece que es súper interesante. Acá nos estás antojando. Mira, mientras tú estabas hablando, yo me estoy metiendo aquí en Google, lo estoy metiendo a los hoteles y ya empiezan a quedar dentro de mi lista de viajes, obviamente con propósitos sostenibles y me encanta porque eso es lo que está pasando y eso es lo que necesitamos y me alegra mucho ver que no solamente los grandes hoteles, las grandes cadenas están mirando de verdad hacia el lado de la sostenibilidad, sino obviamente hay una cantidad de emprendimientos. ¿Y cuál es el último que me ibas a decir?
Bueno, el último es una compañía mexicana que se llama Rutopía, y Rutopía es una plataforma súper bonita que conecta comunidades rurales con viajeros que quieren viajar y tener experiencias de turismo de naturaleza, de turismo con comunidades, y que además ha tenido mucho éxito porque pues le ha pegado a un tema que es muy muy importante, que es el tema de la comercialización de los emprendimientos pequeñitos. Y entonces igual si tienen oportunidad de googlearlos y de buscarlos, tienen un modelo de negocio además muy vivencial, en el cual tú puedes realmente hacer estos viajes pues, que te cambian la vida básicamente, ¿no? Es muy bonito la labor que hacen ellos en México de inicio, pero bueno, tienen un plan de expansión interesante también hacia otros sitios de Latinoamérica. Bueno, pues a mí me inspira demasiado todo lo que me dices, porque a mí me fascina viajar. No siempre tengo el tiempo para hacerlo, por supuesto, pero tenemos que sacarnos el tiempo para nosotros, y ahora que podemos trabajar desde la virtualidad, por supuesto es una gran experiencia hacerlo, porque no solamente es ir y, voy a pedir unos días de trabajo, unos días libres en mi trabajo para irme de viaje y entonces me desconecto. No, ahora podemos hacer las dos cosas al tiempo. Realmente podemos hacer las dos cosas al tiempo. Viajar, desconectarnos, comer saludable, conectarnos con la naturaleza, reconocer lo nuestro y al mismo tiempo trabajar. Qué delicia trabajar desde un lugar tan mágico como estos de los que tú nos estás mencionando. Hoteles ecoamigables en nuestro país. Aparece EcoApps, que queda en Santa Marta. Yo ya estuve allá. Espectacular, es divino. Está también Eco Hotel Paraíso Verde, está en el Eje Cafetero. Aparece también el Almejal en el Chocó. Otro que se destaca es la Casa de François, que está en San Agustín. Y hablando de San Agustín y muy cerca ahí, les tengo obviamente el hotel de nuestra familia, que es un hotel que está ubicado en Zuluaga, Huila, cerca Gigante. Es un hotel que básicamente se crea por la necesidad de compensar nuestra huella ecológica. Sembramos 14,000 árboles, creamos un bosque espectacular, por eso se llama el Bosque Hostel, y debajo de esa sombra de esos árboles hay demasiada vida y unas cabañas que los pueden albergar, así que bienvenidos a El Bosque. Mira, Vicente, yo siento que muchas veces hemos hablado de esos ecohoteles. Y ahora cuando hablamos de ecohotel, yo creo que hay un concepto un poco errado, porque decimos ecohotel y pensamos en glamping, pensamos en carpas, pensamos en cabañas, pero es importantísimo que siempre tengamos en mente que eso va mucho más allá de eso. Y que así como lo dijo Vicente, ¿no? Los grandes hoteles también están volcando su mirada hacia este tipo de iniciativas. Y he estado en varios hoteles trabajando y veo cómo buscan desde el cuidado de que no pongamos la toalla a lavar, lo que ahorremos agua, que nos tienen mensajitos, que nos hablan obviamente en el menú, nos hablan también de un menú sostenible. Entonces hay que abrir un poquitico nuestra mente. Son realmente propuestas que preservan el entorno, que cumplen con requisitos como una construcción con materiales sostenibles. Algunos se gestionan con energías renovables, no sé, meten dentro del menú lo que les decía ahorita, una alimentación ecológica y local, saludable en general. Y si bien los lugares turísticos, los hoteles, los hospedajes también son responsables de un buen turismo, debemos entender, y esto es muy importante que lo escuchen y se lo graben, tenemos que entender que lograr un turismo sostenible no solamente depende de ellos, de los prestadores de servicios, de los prestadores de servicios turísticos. Yo me refiero aquí a que debemos mirar de este lado por nuestro lado, desde nuestras decisiones como viajeros. Nosotros somos al final los que tomamos la decisión de a dónde ir, cómo viajar, qué transporte utilizar, en qué hotel quedarnos, qué vamos a comer, qué vamos a comprar, cuáles son los souvenirs que nos vamos a llevar, a qué destino vamos a visitar. Los turistas tenemos una responsabilidad en la formación y en la conservación de los destinos. Miren, si como turistas elegimos servicios no regulados, si compramos souvenirs hechos con especies de riesgo, yo me acuerdo que hace muchos años se utilizaba el carey y la gente ni siquiera sabía que el carey venía del caparazón de una tortuga que se llama carey. Si no conocemos el destino que visitamos antes de viajar, y cuando hablo de conocer es si no investigamos, si creemos que por pagar tenemos el derecho a hacer lo que se nos antoja con el lugar y con su entorno, pues tampoco vamos a asegurar destinos de primera, destinos sanos, y tampoco vamos a preservar nuestra tierra. ¿Cómo hacer, Vicente,
para que los turistas sean responsables de la sustentabilidad? ¿Qué hacer para que nos comprometamos realmente a firmar un código de ética y de conducta al entrar a ese lugar, a ese país, a esa ciudad, a ese recinto? ¿Qué hacer para que pensemos en adoptar una conservación para compensar nuestra huella de carbono? ¿Qué hacer para que cuando vayamos a esas áreas naturales protegidas seamos responsables y lo cuidemos? ¿Qué hacemos para reducir nuestro impacto como viajeros? Sí, lo acabas de decir muy bien, es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Necesitamos tomar esta responsabilidad que como viajeros nos toca para hacer un turismo sostenible. Y yo creo que hay muchas maneras, pero la primera y la más importante y la más relevante en este sentido es informarnos. Necesitamos tomar nosotros como turistas esta responsabilidad de, así como sabemos a qué hora sale nuestro vuelo, cuántos kilos de equipaje nos toca o no podemos o si podemos, si hay restricciones sanitarias, si hay que llevar visa, todos estos temas son importantes, pero creo que necesitamos ir mucho más allá y aprender y descubrir qué hay en los destinos que vamos a visitar. Generalmente y sobre todo en nuestros países, los destinos turísticos todos tienen un potencial enorme para trabajar en temas de sustentabilidad. Hay áreas naturales protegidas cercanas. En muchos de los destinos turísticos donde trabajamos nosotros en México y en Latinoamérica hay ya algunas acciones de conservación donde como turistas nos podemos involucrar. Y bueno, de hecho, pues ese es uno de los temas más importantes, conocer, integrarnos y sobre todo saber a dónde vamos y cómo podemos contribuir a la conservación, porque a final de cuentas cuando nosotros viajamos, no viajamos para estar en un hotel, viajamos a un sitio porque nos gusta y qué mejor que nosotros también poder dejarlo pues mucho mejor que como cuando llegamos al destino, ¿no? Al final es eso, es como que cuando uno se va de viaje, uno está buscando recibir algo de ese destino, pero y cuando nos vayamos, ¿qué le podemos dejar a ese destino? Si tenemos que hacer un voluntariado, no sé, es como en algún momento lo decías, es cuidar nuestra casa, porque por más de que no vivamos ahí, hace parte de nuestro planeta, hace parte de nuestra casa y tenemos que cuidarlo si queremos regresar. Si no, no vamos a poder regresar. Exacto, sí, es fundamental y es básico, ¿no? Y creo que esta conexión que hay con los destinos también es una conexión que debe de empezar con las empresas y con los destinos, ¿no? Ahora que decías de este tema de la firma, de un manifiesto, de lo que sea, se me viene a la cabeza el caso de Palau, que es un caso súper interesante porque cuando tú llegas al país, lo primero que haces cuando bajas del avión y pasas los filtros de migración es que firmas un compromiso de que vas a ser un turista responsable. Ese pequeño detalle que hace el país ya cambia completamente el mindset del turista porque el turista sabe que está viajando a un destino que le interesan estos temas, entonces cambias la forma de viajar, abres un poco más los ojos, que creo que es algo que también necesitamos hacer cuando viajamos. A veces hacemos el viaje en automático y si nosotros abrimos un poquito más los ojos, nos vamos a dar cuenta pues que hay muchas cosas maravillosas más allá de la infraestructura hotelera, pero también que hay muchas oportunidades de aportar. Y yo estoy convencido de que este sector, esta actividad del turismo, siempre es una actividad de dos vías y gana mucho más quien deja y quien aporta algo que quien se lleva cosas de los destinos, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que uno dice copy-paste, o sea, debería adoptarse en todas partes, que uno entre a un destino y le hagan firmar, pero además lo hace uno un ser consciente. Es como que, yo no sabía que venía a un lugar en donde de verdad cuidaban su entorno, que bueno, lo estoy firmando, claro, no, si ellos lo cuidan, yo también. Como que lo hace sentir a uno en el fondo un poquitico mal, pero uno dice, ok, sí, voy a aportar. Nada, ojalá de verdad eso lo adopten en muchos lugares del mundo, que nos hagan firmar un compromiso real a la hora de visitar ese destino. Ahora, quizás para muchos el 2020 y lo que llevamos de este 2021, de este año, nos ha permitido desaprender y de alguna manera replantearnos muchas cosas, olvidar algunos paradigmas que no son necesariamente sanos para nuestro entorno y para nuestra vida. Y en mi caso, tengo que decirles que la pandemia o este tiempo en confinamiento me ha hecho ver la importancia de la salud, de la familia y del equilibrio. Y si hablamos de turismo, en turismo considero que deberíamos hacer lo mismo. Debemos dejar de pensar en ese sector como lo hemos venido pensando hasta el momento. Debemos de alguna manera olvidar que no son necesariamente sanos para nuestra actividad y quienes forman parte de ella. Y debemos replantearnos hacia dónde queremos llevar el turismo en el futuro. Y ahí te pregunto, Vicente, ¿qué debemos desaprender? Porque parte de este proceso que a mí me encanta del ambientalismo
y siempre me paro en el lugar de, ok, ya venimos con unos hábitos que los repetimos de otras generaciones, que para nosotros estaba bien, pero ha llegado el momento de cuestionarnos y decir, es que esto que hago no está tan bien. Entonces, ¿pero cómo hago para quitarlo de mí? Pues desaprendiendo. ¿Qué acciones que ha hecho el viajero durante muchos años hoy tenemos que dejar a un lado? Tenemos que desaprender. Yo creo que la primera que deberíamos desaprender todos y que deberíamos quitar completamente de nuestra mente es esto de que yo ya pagué y entonces tengo derecho a. Eso nunca más deberíamos hacerlo, ¿no? Porque da mucho, sobre todo en sitios turísticos, donde el turista llega diciendo, pues es que yo pagué por un servicio y ahora tengo derecho a muchas cosas. Eso debemos olvidarlo completamente de nuestro imaginario, de nuestra mente, y entonces pensar y repensar el turismo como esta posibilidad de poder interactuar con los demás. Otra de las cosas que también pasa en Perdón, en te turismo, interrumpo ahí. Y eso es un poco implica el derecho a dañarlo. O sea, yo llegué a este lugar, yo pagué por esto, yo puedo hacer lo que se me antoje, lo que se me dé la gana con el entorno. No, o sea, acuérdense que tenemos que ser éticos. Entonces sí, evidentemente tú pagaste por algo, estás llevándote el beneficio de descubrir un lugar que te está entregando una experiencia maravillosa y seguramente alimentos, no sé, experiencia con los locales, muchos aprendizajes, pero eso no tiene derecho a que porque pagaste vas a dañarlo. Y eso es muy importante siempre tenerlo en mente. Sí, por supuesto. Y ver también, por ejemplo, los ecosistemas como no solamente sitios donde podemos hacer cosas, sino también que prestan un servicio ecosistémico. Por ejemplo, te doy un caso muy puntual. La gente que va a nadar al arrecife y se lleva el arrecife. Esa persona no sabe que ese arrecife, sobre todo en el Caribe, es formador de playas. Las playas maravillosas que tenemos en muchos destinos del Caribe están ahí gracias al arrecife. Entonces, si nosotros dañamos la fuente de nuestra felicidad, digámoslo en este caso de las playas, pues dentro de unos 15 años no vamos a tener absolutamente nada, ¿no? Entonces, este respeto y entender a los destinos más allá de llego a un cuarto y abro la llave y ahí hay agua. Bueno, ¿de dónde viene esa agua? Prendo la luz, ¿de dónde viene esta luz? Y cómo aprendemos realmente a ver el turismo de forma diferente y a verlo como una actividad donde nosotros como turistas somos responsables de lo que pasa en el destino, para bien o para mal, y entonces nuestro comportamiento a final de cuentas determina el futuro de los destinos, que es algo que a veces no pensamos, pero si yo me comporto mal hoy, pues se van a seguir comportando mal otros, y en 10 años no va a haber que apreciar en estos sitios, ¿no? Señores, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de energía, reducir nuestros residuos sólidos, no es solamente en la casa para ahorrarnos unos pesos. Reducir en general es en todos lados, incluso en ese lugar donde tú estás pagando para dormir unos días en un hotel. Ahí también tienes que reducir. No por estar pagando tienes derecho a malgastar los recursos. Algo más que tengamos que desaprender. Bueno, yo creo que tenemos que desaprender la relación con el local, o sea, con la persona que vive en el sitio. Casi siempre la relación es de, bueno, yo voy al destino y alguien me atiende, ¿no? Y entonces siempre lo vemos de esa manera, pero cuando nosotros vamos un poco más allá y realmente nos involucramos con la cultura local, realmente pensamos en salir del sitio donde estamos y conocer un poco más de los sitios, de verdad que nos podemos llevar experiencias magníficas, ¿no? Hay algunos tours ya muy estructurados en este sentido, pero incluso platicar un poquito más con el taxista, platicar un poco más con la gente que nos apoya en diversos servicios, tratar de conocer más de la cultura local. A mí me ha tocado, y eso es algo que también debemos desaprender, gente que llega a un destino y no se entera de absolutamente nada de la cultura local y lo que pasa y es bien triste, porque al final parte de la oferta del destino turístico, pues mucho tiene que ver con la gente, con la cultura y con las cosas. Entonces, tratemos de cambiar esta dinámica de solamente llegar al destino, sino de involucrarnos ahora mucho más con las personas y con la gente que hace que estos destinos sean maravillosos. Preguntarles, hablarles, entablar una conversación, preguntarles de dónde vienen, qué hacen, valorar su trabajo, dar las gracias. ¿Es tan importante? Qué bonito todo lo que estás diciendo, Vicente. Algo más, yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas, pero quiero que me digas dos cosas más importantes por desaprender. Una más sería, y lo mencionaste tú hace un momento, el tema de revalorar las áreas protegidas. Yo siempre que viajo
siempre que viajo trato de visitar un área natural protegida por dos razones. Uno, porque está protegida por algo y entonces ese algo le da un valor mucho más grande de lo que generalmente tienen los destinos. Y dos, porque también las áreas protegidas son un lugar para aprender nuevas cosas. Y ese es otro de las cosas que tal vez debemos desaprender, ¿no? Necesitamos desaprender, pero también aprender a aprender de los destinos. Muchas veces cuando nosotros viajamos, claro, vamos a descansar, vamos a olvidarnos de las cosas, tal vez hasta desconectarnos unos días, pero siempre hay oportunidades de aprender. Y esta interacción con la naturaleza, con los ecosistemas, de verdad que nos hace mejores personas, es bien simple. Yo siempre cuento esta anécdota que la primera vez que yo tuve la oportunidad de nadar con el tiburón ballena, que además es un monstruo de 12 metros y que además, les tengo que presumir, en el Caribe mexicano tenemos la mayor agregación de tiburón ballena del mundo. Hay veces que puedes ir a nadar con ellos y ves 80, 100. Eso cambia la vida, cambia completamente porque entonces te sientes tan pequeño, pero también sientes que puedes tener esta interacción y esta cercanía con la naturaleza. Entonces tratemos siempre de hacer alguna actividad en un área protegida, ya sea un hiking o ya sea nadar o visitar un arrecife, etcétera, etcétera, porque realmente son experiencias que cambian y que transforman la forma en cómo vemos el planeta, ¿no? Óyeme, yo te quiero hacer una pregunta. Eso es desde el lado de el viajero, digamos, lo que tenemos que desaprender como viajeros. ¿Qué deben desaprender las agencias de viaje? Bien, lo primero es a que el turismo es una actividad de beneficio rápido. Eso ha dañado mucho al sector, ¿no? Entonces de repente tú construyes y quieres recuperar tu inversión en 5 años. Entonces necesitamos quitarnos esa idea de la cabeza, necesitamos empezar a pensar en futuro y cómo nosotros como agencias o como hoteles podemos construir un futuro sano para el destino en el que estamos. O sea, no se vale, por ejemplo, llegar, estar 5 años y luego irse a otro lado. Hay que tener este compromiso más de largo plazo y creo que eso es algo fundamental para tener un mejor turismo. Otra de las cosas que necesitamos desaprender es el tema de vernos como un negocio de forma individual. A final de cuentas, todos estamos en el mismo destino. Y si el destino se cae, nos caemos todos. Y a veces se nos olvida, ¿no? Nosotros podemos, incluso para los hoteles que hacen buenas prácticas de sostenibilidad, a veces ellos hacen sus prácticas en lo individual, que está muy bien, pero a final de cuentas están en un destino que también tiene problemas y necesitamos empezar a ampliar esa visión. Y el tercero que me parece súper interesante de desaprender, necesitamos desaprender estos modelos de negocio tradicionales, estos modelos de negocio donde lo que importa es estar frente a la playa, porque hoy, y eso es una realidad, los hoteles, claro, tienes la playa, pero si estás un poquito más atrás, tienes los ecosistemas, puedes tener una mejor experiencia. Necesitamos pensar también en cambiar estos modelos de negocio donde le sacas al turista hasta el último centavo porque es la oportunidad. No, eso ya no funciona. Y en especial con las nuevas generaciones, ya no sirve. Los jóvenes, la generación Z, los millennials, están con un chip diferente de viaje y cuando eso sucede, al contrario, se espantan, no lo quieren. Entonces creo que hay muchas oportunidades también para el sector privado, para hoteles, agencias, etcétera, de cambiar modelos, de integrar nuevos productos a su portafolio, áreas protegidas, comunidades rurales, incluso experiencias a lo mejor que no son tan turísticas como salirte un día a pescar con un pescador, por ejemplo, o ir un día con un granjero a la milpa, porque es algo que, por ejemplo, sucede mucho en esta zona, y pensar en que el turismo está cambiando, y si nosotros no cambiamos, nos vamos a quedar atrás. Viajar con propósito, se llama eso. Ya no podemos viajar solamente a echarnos en la arena y mirar el techo y no hacer nada. Creo que tenemos que disfrutar de nuestro entorno y llevar un propósito a ese viaje un poco más significativo a nivel de sostenibilidad
desde el lado social, no solamente el económico, sino desde el lado social. ¿Cómo más podemos saber acerca del turismo sostenible? Entiendo que tienes un summit que este año cumple 5 años. Cuéntanos un poquitico de ese summit. Bueno, sí, tenemos un evento muy interesante que sucede cada año aquí en Cancún y que es un evento que decidimos hacer hace 5 años porque de repente veíamos que habíamos muchas personas interesadas en estos temas, pero no había una plataforma para compartir. Entonces este año el evento se llama Sustainable and Social Tourism Summit y le incluimos el tema social porque a veces uno dice, bueno, la sustentabilidad pues es todo, pero el tema social para nosotros es muy importante y es un evento que se celebra todos los años de manera presencial hasta 2019, 2020 fue totalmente virtual porque no había otra forma, pero este año va a ser híbrido y es un evento que sucede del 6 al 9 de septiembre y que es muy bonito porque tiene 3 cosas diferentes a otros eventos. Tiene lo tradicional, los paneles, conferencias, además de muy buen nivel. Tiene una expo de productos sostenibles, entonces tú sales de las conferencias y ves ahí a proveedores de servicios de consumo responsable, agua, etcétera. Y lo más bonito y lo que más nos gusta del evento es que cuando cierre el evento, el día siguiente del evento tenemos visitas para conocer casos y modelos de turismo sostenible, un poco con la idea de que quien viene escucha, luego ve la solución, pero luego ve también y habla también con quien implementa. Y eso ha hecho que el evento sea pues un evento muy bien recibido en México y en Latinoamérica. Y bueno, pues esperemos nos puedan acompañar. Ven, ¿y puede ir todo el mundo? O sea, ¿o es solamente para agentes de viaje o, digamos, una persona del común puede ir? Puede ir, sí. Es un evento especializado para el sector turístico, pero también las personas que están interesadas en estos temas van a descubrir un sector interesante y diferente. Y luego, bueno, en la expo pues tienes la posibilidad de tener también productos de consumo personal, entonces puedes ir, y la posibilidad pues de hacer estos recorridos que si bien son técnicos, pues hace al final un tour que disfrutas igual que si fueras a otro sitio de vacaciones, ¿no? Entonces sí pueden estar presencial, pueden estar virtual también, y bueno, pues toda la información la pueden ver en las plataformas del Sustainable and Social Tourism Summit, donde ya estamos calentando motores, viendo quiénes son los primeros speakers, que además son gente muy valiosa a nivel internacional. Y bueno, pues es parte también de este compromiso que tenemos por empujar un turismo que sea un motor de cambio y de cambio para bien en nuestros destinos y en nuestra región, que además es bien rica en muchos aspectos. Pues señores, mucho por aprender de turismo sostenible, mucho por aprender de viajeros con propósito, respetuosos para cambiar el hábito, pero mucho por desaprender. Mucho todavía por desaprender para volver a aprender, y eso parece ya, mejor dicho, como si fuera un trabalenguas, pero así es. Mucho por aprender, mucho por desaprender para cambiar modelos. Vicente, el tema es fascinante, yo me podría quedar acá horas contigo hablando. Tenemos tema para otro podcast completo. Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación y por seguir promoviendo temas de sustentabilidad, de turismo en tu país, que yo adoro, o sea, muero por México lindo y querido, y el mundo. De verdad, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer poder también compartir estas ideas, y cuantas veces hay oportunidad, yo encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Vicente. Señores, ha llegado el momento de terminar, y no sin antes decirles que el desarrollo de un turismo sostenible hoy es más importante que nunca. Y si se planifica y se gestiona con responsabilidad, yo les aseguro que es capaz de contribuir a la generación de empleo, a promover una integración social más incluyente, a proteger el patrimonio cultural, a generar medios de vida sostenibles, a conservar la biodiversidad, aprovechar los recursos naturales que se pueden encontrar en el sector, mejora la calidad de vida del viajero y mejora la calidad de vida de la comunidad local. Recordemos que como viajeros tenemos la responsabilidad de impulsar la sostenibilidad tomando decisiones correctas, aprendiendo a decir no por el planeta y sí a lo que realmente importa. ¿Cuál será tu próximo destino? Espero que sea un próximo episodio de Bicla Podcast. Nos vemos.